placer del texto, lección inaugural. ¡Épale, Pacho! ¿Dónde está Aide? Ah, yo estoy. Hola, Hola, está. yo estoy viendo, yo estoy viendo mi texto, voy a leer. ¿Cómo les ha ido? Ah, pero lo presento mejor, ¿verdad? Para poderlo. Aide, exactamente, pero yo lo hice en forma narrativa y ella lo hizo en forma de esquemática. Exacto. Por lo menos, espérate, te lo comparto, me faltan todavía, voy por las 137, me faltan 8 columnitas para terminar, voy por la parte semiológica. Pero espérate, no te rías, tú sí te burlas de mí. Espérate. No me atortoles, no me atortoles. Hola, Héctor. Se nota, no te pongas en esa. Bueno, dice así. ¿Dónde lo tiene? ¿Lo ven bien? ¿No lo ven? ¿Lo pongo más grande? No, pero no. Ahí. Ahí dice el placer del texto. Lección inaugural de Roland Barthes. Es un francés quien se califica como sujeto incierto, porque además que tiene atributos, también tiene el contrario. O sea, él siempre vive dentro de esa duda, el ser y no ser. Soy algo, pero también le busca lo contrario. O sea, el tipo es inconforme en pocas palabras. No, de pronto, que francés, inclinado por el estudio de la semiótica, se le considera el padre de la semiótica. Entonces, el ingreso de Roland Barthes al Collège France, ahí le consiguió una beca nada más y nada menos que Michael Foucault. Imagínate tú si es enredado el tipo, donde está con el psicoanalista que es más enredado también para hablar. Entonces, en esa escuela reina el saber, la ciencia y el rigor y la invención disciplinada. O sea, era la mejor escuela en ese tiempo. Ahí se obligaba al profesor a investigar. Y él habla algo fuera del poder, cuando la enseñanza de las letras estaban desgarradas por la tecnocracia, o sea, era la burocracia, era el gobierno quien mandaba y lo que tú tenías que escribir y cómo escribirlo. Pero entonces él se enfrasca en la libertad de la enseñanza, o sea, él es el revolucionario de la época, por así decírtelo en otra forma. Exactamente. Dice, el interrogante que constituye el proyecto profundo de la enseñanza que hoy se inaugura, o sea, ¿qué lo llevó a él a eso? ¿Cuál es el interrogante para él llevar a escribir el texto que nos puso a leer el Juan? Dice, cuanto más libre sea la enseñanza, más aún resulta necesario preguntarse en qué condiciones y según qué operaciones puede el discurso desprenderse de todo querer asir, llamando querer asir a poder. Es aquí donde surge algo de poder, o sea, el mismo gobierno, las mismas costumbres, los modos de vestir, aquí hay una palabrita que él lo dice, el poder que tenemos, o sea, ese intercambio social, nos dejamos seguir por las modas de Estados Unidos, por las opiniones que el otro dice, a veces de pronto yo me cojo unas palabritas de un autor, o sea, son relaciones de poder que hay en mí, por así decirlo, porque me dejo seguir por otro. Ese es el poder que él dice de las corrientes, las opiniones, los espectáculos, los juegos, los deportes, los bailes, todo. Entonces, el objeto en que se inscribe el poder desde toda la eternidad humana es el lenguaje. Es el objeto donde se inscribe el poder. O para ser más preciso, su expresión obligada, que es la lengua. Él dice que hay poder en la lengua, porque la lengua sigue un orden, siguen reglas. A ti te dicen, hay que escribir, mira que no, si vas a dirigirte a tu papá, di papá, no digas papa. ¿Sí me entiendes? Hay unas reglas, hay unos órdenes. Entonces él dice que son relaciones de poder, por lo menos la gramática. Y ese poder no es solo, ese poder viene desde antes, está ligado a la historia del hombre en toda su eternidad. Entonces, la expresión esa obligada que te hacen del lenguaje es la legislación, la que él llama legislación, y la lengua es el código, que es cuando te expresa, es la acción. Por lo menos a ti te dicen, mire que diga señoras y señores en una conferencia, que tienes que decir niños y niñas. Esas son relaciones de poder que él llama en el lenguaje. Expresiones de señoras y señores. Bueno, de aquí que la lengua como ejecución del lenguaje no es
ni reaccionaria, ni progresista. O sea, en ese sentido, si uno se circunscribe en esas reglas, según él, o sea, la lengua es una lengua pasiva, no es reaccionaria ni progresa. O sea, es simplemente fascista, o sea, no consiste en impedir decir, sino te obliga a decir. Es eso lo que él critica de la lengua. Bueno, en la lengua se dibujan dos rúbricas, habla de autoridad, la autoridad de la aserción y la gregaridad de la repetición. Entonces después empieza a hablar de eso. Cuando la lengua es asertiva, la lengua está hecha de signos, pero ese signo existe en la medida en que son reconocidos. O sea, decimos que un signo es reconocido cuando es usado en varias, en el caso del WhatsApp, los emoticones. O sea, que es un signo que es reconocido, que si tú pones la manita hacia arriba y eso, o sea, pero dice que se repiten, es decir, que son gregarios, signos estereotipados. Hay veces que hablamos de pronto de que la mujer tiene que usar falda, pero el hombre no. Y la falda es un signo que identifica a la mujer, por así decirlo. Al decir algo se siente como amo y esclavo. Entonces, con estos estereotipos, con estas reglas, él se dice que se siente como amo y esclavo. O sea, hacer algo, sujetarse a algo y estar esclavizado a esa regla. Pero Roland Barthes no se conforma con repetir lo que se ha hecho, con ser conforme con la servidumbre de los signos. Él dice, yo digo, afirmo, confirmo lo que repito. No puede haber libertad si no fuera del lenguaje. No puede haber libertad si no fuera del lenguaje. Entonces dice que el lenguaje es una puerta cerrada. Ante esto sugiere que solo puede hacer trampas con la lengua. Hacerle trampas a la lengua, a la jullería saludable, esquiva y engañifa, donde se escucha la lengua fuera del poder, es en esa revolución lenguaje que él llama literatura. Fíjate que acá critica primero el poder que existe sobre las formas de enseñar, de escribir y todo eso que de pronto te restringe y que de pronto yo pienso que un niño, si uno le dice, no, mire que escribas así, o sea, uno está restringiendo, hay relación de poder y no le doy esa libertad para que él escriba, aunque después como que uno organice las cosas. Pero, y él dice que la literatura es una forma como de escaparse de esas reglas. Tú sabes que la literatura escribe uno en sentido metafórico. Entonces, es la práctica de escribir tejidos de significante que constituyen la obra. El texto es el afloramiento de la lengua, el juego de palabras. Ahí en la literatura dice que hay fuerza de libertad. No depende del compromiso ni del político, del escritor, ni del contenido doctrinario, sino del trabajo y el desplazamiento que tú hagas de la lengua. O sea, ¿por qué la literatura? Esto tiene más que ver con la formación que nos viene, que es sobre la literatura. O sea, lo que nos viene en el lenguaje es sobre literatura. Entonces, por eso, porque la literatura como que hay más libertad de expresión, es lo que yo le entiendo. O sea, porque también es buscar el por qué el texto para la formación, era lo que yo buscaba también. Entonces, exactamente. Entonces, yo decía, tengo que entender primero quién es el Señor, qué es lo que buscaba, y entonces por eso está en negrita lo de la literatura, porque parece que ahí es donde tenemos que más enfatizar. Entonces, habla de tres fuerzas de la literatura, la matesis, mimesis y semiosis. Entonces, la literatura tiene a cargo muchos saberes. Ejemplo, mira, aquí hay un ejemplo para nosotros ponerlo cuando estemos con los profes. Robinson Crusoe, entonces dice, existe un saber histórico en o sea, tú te acuerdas, ustedes se acuerdan que en pensamiento crítico nos decían, ¿por qué voy a decirle al coronel no tiene quien le escriba un análisis literario? O sea, el análisis literario, ese tradicional, los personajes, el espacio, el tiempo, no sé qué, y las figuras literarias que encuentre. No es malo, pero es malo con pensamiento crítico quedarme en lo mismo, sino decir, ¿te acuerdas que dijeron y que por qué no le ponen a analizar el niño qué significa el personaje del gallo en el coronel no tiene quien le escriba? O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, ir más allá. Entonces, en Robinson Crusoe, de pronto, desde esa literatura, no poner de pronto el análisis literario, sino qué saber histórico hay ahí. ¿Tú me entiendes? Es como en la hojarasca, en esas novelas. O sea, qué saber histórico, qué refleja ahí el escritor. Entonces, bueno, ahí hay un ejemplo de Robinson Crusoe.
Carajo, y aquí me refiné que cultura. Bueno, voy por acá. Dice, manifiesta que la disciplina literaria debe ser salvada porque todas las ciencias están presentes en el momento literario. Él dice, así con el ejemplo Robinson Crusoe, dice que la literatura nos permite como que abordar todas las ciencias y enseñar todas las ciencias a través de la literatura. Ejemplo, tú sabes que en el Principito de pronto se da el viaje a los planetas y eso, en el viaje al centro de la Tierra también se da, tú conoces la parte de la Tierra. Entonces, ¿cómo esos conocimientos, los otros saberes se pueden hacer a través de la literatura? Y en la literatura él lo mira como una libertad de expresión. Por eso, o sea, yo lo llevo cuando iba leyendo, me iba imaginando que estas obras que verdaderamente hay otros saberes en ellos que nos sirven para la interdisciplinariedad, por así decirlo. Dice, un saber que no tiene completo ni final. No dice que sepa algo, sino que sabe de algo. O sea, no lo tiene todo, pero te está enseñando algo. En la escritura, el saber reflexiona sin cesar sobre el saber según un discurso que no es epistemológico, sino dramático. O sea, todo lo convierte en forma como de teatro y esas cosas. La escritura, exactamente, la escritura convierte el saber en una fiesta. O sea, en la literatura, o sea, es el goce literario. Se convierte la escritura en el goce literario porque el saber se convierte en una fiesta. Las palabras tienen sabor, dice él. Y la segunda fuerza que habla es la representación. Aquí viene lo del teatro que tú dices. O sea, la literatura se afana por representar algo, pero lo real no es representable. Tú sabes que todo lo hace en sentido figurado, como en García Márquez, que el estilo de él es como realismo mágico. O sea, lo real lo volvió mágico, fantasioso. O sea, tenemos que como que tener fundamento cuando vayamos a explicar, pienso lo de la literatura es. La tercera fuerza, la fuerza semiótica, por aquí voy, que es la de los signos, pero no he terminado, hasta ahí voy. Pero no sé si me di a entender con el relato, con el escrito. No, es que por eso lo hice así, porque ya Aide lo tiene así, entonces yo tengo la parte explicativa de lo que tiene Aide. Digo Muy yo. bien, me dejó sin palabras. Ay, ya te dijo todo. No, bueno, listo, yo le complemento. Muy bien, excelente. Bueno, entonces voy a proyectar. Sí, Deja calentar la mía. bueno, gracias, Linda. Francisco, ¿cómo está el ingenio? ¿Cómo está el ingenio, Francisco? Felicitaciones, amiga, muy bien. Bueno, muchas gracias. Vamos. Es que hay que buscarle sentido el porqué de la lectura a lo que nosotros vamos a dar durante el ciclo. O sea, ¿por qué está eso ahí? ¿Para qué no lo pusieron? Exacto. ¿Por qué se resaltan esas cuatro? No. Bien, acá yo estuve buscando en Colombia Aprende lo del ciclo y resulta que no hay videos de las STS ni de talleres. No hay nada montado. Son unos insurrectos porque yo me iba a seguir ahí, no me sirvió. Compañero, buenas tardes. Lo estaba escuchando, sino que estaba perdido, el teléfono estaba sin la cámara. Es que estoy fallo de internet acá en la casa y no. Julia, el azúcar está bien, gracias a Dios. Estaba ahí. Sí, me oíste. Sí, claro, a todito lo escuché, sino que estaba buscando cómo responderle, pero se me bloqueó, estoy sin internet. Que acá la lluvia me mejoró la calidad del internet, y ando así entrecortado. O sea, ahora no, llovió ayer y ahorita tiene ganas de llover otra vez.
Hola, Héctor, ¿me ayudas a compartir? Porque estoy tratando acá de compartir y en el computador de mi hija y no me sale borroso. Ya tiene que... Sí, ayúdame a compartirlo porque yo la veo borroso. No sé si a usted allá se le veía bien, pero yo la veo borrosa. Límpiale el vidrio a tu celular porque acá se veía bien. O que la comparta esto desde WhatsApp, no sé. Exactamente. Bueno, compañeros, después de que mi amiga Julia haya hecho un bosquejo muy importante sobre la lección inaugural, pues yo le complemento, teniendo en cuenta que estamos hablando de 4 aspectos muy importantes que ella nos acaba de mencionar: la lengua, el poder, la literatura y la semiología. Para este señor Ronald Barr. Bueno, para él la lengua es un sistema que tiene que ver con, o sea, que se condiciona, uno está condicionado por la lengua, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos prisioneros de esas estructuras mentales, ¿ya? Porque para nosotros comunicarnos tenemos que tener unas estructuras mentales y que a la vez lo hacemos a través de la lengua, que tiene unos signos y unos códigos, ¿no? Que esos signos pues hacen parte de la semiótica y que en ellos hay un emisor y un receptor. Bueno, entonces, teniendo en cuenta, hay una parte que se llama autoridad de la aserción, que tiene que ver con el uso del lenguaje, suele ser donde se puede afirmar. O sea, con la lengua nosotros podemos decir que podemos afirmar, podemos también clasificar, podemos relacionar, podemos comunicarnos con los demás, es decir, tú, usted, ¿sí? Y que también eso nos lo ayuda a dar, ¿qué? El poder, ¿sí? Porque sin el poder no podemos comunicarnos. Entonces, este poder está inscrito en la lengua. Es una característica propia de la lengua. ¿Por qué? Porque en ella habita un poder que nos obliga a pensar y decir de un modo inusual para comunicarnos en la sociedad. Bueno, en ese poder se encuentra la lengua en todas las interacciones sociales. Para nosotros comunicarnos tenemos que interactuar con los demás. O sea, los seres humanos se comunican entre sí. O sea, tienen un lenguaje, ¿cierto? Lo que no pueden hacer los animales. Los animales pues tienen otra clase de lenguaje, mientras nosotros lo hacemos a través de, ¿sí? Del habla. Entonces, sí, de la lengua. Entonces allí llevamos unas conversaciones cotidianas, tenemos unas relaciones sexuales a través de los juegos, los deportes, lo que decía ahorita la compañera Julia. Además, no se ejerce el poder hablando, sino que el poder está en la palabra. No favorece el que habla, sino que el que habla es dominado por ese poder. ¿Sí? El poder es el que a mí me domina para poder hablar. Entonces, también algo que me llamó la atención allí es la parte de la literatura, lo que hablaba Julia, que el goce literario. Sí, porque en la literatura se utiliza mucho la creatividad. Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a trabajar con los niños, que muchas veces hablamos de producción textual, de comprensión de textos, pero también cómo trabajamos la literatura, cómo trabajamos la creatividad para trabajar nuevas palabras con ellos, a través digamos, de lo lírico, de los poemas, las canciones, las coplas, las leyendas, todo eso, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esa parte. Cómo tratar de convertirla en una parte más llamativa para los niños. Que tenga sabor, como dice. Que le dé sentido a eso, ¿sí? Y entonces allí ejerce mucho el poder.
Además, en la literatura se intenta minimizarse con lo real. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que tener en cuenta la realidad, ¿sí? Porque para poder realizar o una producción o una comprensión de un texto, en este caso de lo lírico y esa cuestión, tenemos que tener en cuenta la realidad. Pero esa literatura es unidimensional, solo cuenta con palabras, mientras que la realidad es pluridimensional. Tiene sonidos, tiene colores, tiene aromas. Entonces, ¿cómo mezclar eso pluridimensional que nos brinda la realidad con la literatura? Para explotar ese goce, para explotar ese sabor que dice Julia, para que el niño le encante, lo viva, lo transforme, lo represente su realidad a través de esa literatura. Y que a la vez, pues, utilice allí los signos de la lengua, o sea, las palabras, que le den sentido, ¿sí? Eso es lo que nos ejerce el poder, para poderse comunicar. Y que lo haga de una manera creativa. Muchas veces nosotros decimos cuando vamos a clasificar, bueno, esto, decía allí el autor, ¿sí? Pero nunca puede haber algo neutro, siempre tenemos que andar clasificando, tenemos que tener en cuenta las ideas para poder hacerlo. Nos obliga a decir, ¿sí? Nunca puede haber una suspensión afectiva o social, siempre tiene que haber la relación con el otro. Entonces yo diría que todos estos 4 elementos son integrales para poder nosotros fortalecerlos desde el aula. Como desde el aula trabajamos la lengua, la parte de la comunicación, ejerciendo ese poder de interacción social con la literatura y a la vez con la semiología. Eso fue lo que yo más como que le pude sacar a ese texto, ¿sí? Porque, como dice Julia, él como que trataba de tener varias posiciones, ¿no? Era inestable el tipo. Entonces, como que ese es el grado para mí lo más esencial de lo que él quería como transmitirnos. No sé, pues. Gracias, Aide, pero viendo o sea, el interrogante que él propone, podríamos de pronto orientar la formación del ciclo partiendo de eso, de lo que él le surge, ese interrogante que dice, cuanto más libre sea la enseñanza, más aún resulta necesario preguntarse en qué condición y según qué operaciones puede el discurso desprenderse de ese poder. Por lo menos cuando nosotros hacemos que los niños escriban, pero a veces le corregimos ortografía y el niñito ya se cohíbe de escribir más. O sea, asumo un poder como docente ahí, lo que hago es coartar esa libertad. Entonces, al hablarme de libertad de esa expresividad, la literatura es libre, o sea, que se la goce, es lo que él dice, disfrute. Que le demos poder al niño de que sea creativo por su cuenta, no que sea no que nosotros le impongamos las cosas. ¿Sí? Él quita y que la heteronimia para que haya autonomía para escribir. Y que nosotros en las aulas nos estamos olvidando de la escritura. ¿Sí? No estamos produciendo, no estamos enseñando a los niños a producir desde las diferentes áreas. Y esto, la literatura no solamente se lleva en lenguaje, yo puedo hacer un texto literario desde cualquier área, ¿sí? Desde matemática, de ciencias sociales, religión, ética, hasta el mismo inglés, porque lo puedo convertir después, lo puedo, sí, mi niño lo hable. Entonces, mira todo lo que podemos hacer para poder salir de ese tradicionalismo, llevar a los docentes más allá, darles también ese poder a ellos de que se desenvuelvan mejor, desde que sean más amplios, que puedan transmitirle eso y que no solamente involucra al niño, ahora en la pandemia también que involucra a las familias, ¿ya? Cómo las familias también nos pueden ayudar en esa transformación, darles ese poder. Y en ese sentido también yo entiendo cuando él habla de relación de poder, a veces nos dejamos llevar por el entorno, por lo que hay, por lo menos ahora todo es el COVID, entonces todas las tareas con el COVID, o sea, hay una relación de poder del mismo contexto. Que sea más amplio, no hay muchas temáticas por trabajar, entonces se basan en una sola, no, debe que ver de esa variedad. Ya, lo que quería decir. Bueno, muchas gracias. Bueno,
Así es. Ah, claro. Ya va, Gallo. Bueno, gracias, amiga Julia, gracias, Héctor. Bueno, Sí, señor, por aquí estoy contra viento y marea. No se imagina el esfuerzo que he hecho, pero aquí estoy. No, bueno, yo paso. No, sí, yo quiero pasar de una. No sé si me proyectas, yo acabo de enviar las diapositivas al WhatsApp del grupo. Listo. O si quiere yo les comparto pantalla. Déjame ver si me deja presentar acá. Acá no me deja compartir. Sí, está. No, estoy tratando de compartir. Ya está saliendo allá, ¿cierto? Ah, listo, ok. La montaste y la quitaste, desapareció. Ya no se ve. Proyéctala, proyéctala. no se ve, No se se ve. ve, la cerraste, la quitaste y esto. Listo. Bueno, el tema que me correspondió a mí, pues, acertaron en darme ese tema porque me gusta mucho la parte de la psicología. Ustedes saben que yo soy psicopedagoga y tiene que ver con la parte de la autorregulación del aprendizaje. Es de lo que me corresponde a mí hablarles. Que esta autorregulación del aprendizaje esté marcada en una teoría psicológica. Veamos, a ver, pásame la siguiente diapositiva. Bueno, veamos un concepto que tiene, según Jesús de las Fuentes Arias. La autorregulación se refiere a la autogeneración de pensamientos, acciones que utilizamos las personas para conseguir una meta. Esto tiene que ver mucho con el proceso que estamos viviendo actualmente, cómo el estudiante puede autorregularse para conseguir unas metas establecidas en su proceso de aprendizaje, para mejorar ese proceso de aprendizaje, pero tiene que tener un control a nivel personal. Es a eso a lo que se refiere la autorregulación de la que nos habla Jesús de las Fuentes Arias. La siguiente, Héctor. La autorregulación tiene tres fases. Todos sabemos que como docente no podemos hacer nada sin una planeación. Tiene que haber una planificación, pero esta es una planificación a nivel personal. El individuo tiene que ser capaz de planear cómo conseguir sus metas, cómo tener la autoeficacia, ser exitoso, pero planeado, de una manera planificada. Otra fase es el control volitivo. Tiene que ver con la voluntad que tiene la persona para estudiar, para cumplir con sus tareas, con sus responsabilidades. Y la parte de la autorreflexión, ustedes saben que es muy importante en este proceso de evaluación formativa,
donde la persona se sienta a pensar y a reflexionar qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, dónde debo mejorar. Eso hace parte de una autorregulación. Continuamos, Héctor. Los matices de la autorregulación. Bueno, tiene varios matices. Desde el campo de la salud está muy relacionado con la parte del consumo de drogas, de alcohol, el contacto con sustancias psicoactivas, todo este tipo de sustancias, cómo a nivel personal yo puedo controlar eso, controlar todo aquello que me puede hacer daño, pero es una decisión que como persona yo tengo que tomar y que tengo que regular. No voy a consumir droga, no me voy a engordar, no voy a tomar alcohol, voy a parar con este proceso. Eso está dentro del proceso de la autorreflexión. Otro matiz es de dentro del contexto educativo. Este está asociado con el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo yo me convierto en un ser exitoso en la parte académica? ¿Cómo yo mejoro ese proceso de aprendizaje? Pero es la decisión personal y conductual del sujeto. Es él quien asume esa decisión y asume su responsabilidad. Ahora, desde el contexto psicológico, tiene que ver con evitar cosas que me pueden causar daño, que son indeseables para mí. O sea, por ejemplo, evitar un embarazo que no quiero, que no deseo, yo lo puedo controlar. ¿Cómo evito yo no verme tan gorda, tan excesivamente gorda? ¿Cómo controlo lo que debo comer y lo que no debo comer, lo que me hace daño y lo que no me hace daño? Entonces, desde mi conducta, que yo lo puedo hacer. Entonces, esos son los matices que maneja la autorregulación. Continuamos. La autorregulación y la competencia para aprender a aprender. Permite el desarrollo de la autonomía, la competencia de aprender a aprender en los alumnos mediante un proceso personal, conductual, relacionado con la obtención de metas. Todo lo que tiene que ver con la parte educativa tiene que estar planteado desde una obtención de metas. La autorregulación es reconocida como la meta por la cual los estudiantes transforman sus habilidades mentales en habilidades de supervivencia, cómo la utilizan para darle soluciones a los problemas, a los conflictos, pero como les digo, desde el campo personal. Bueno, esto es todo lo referente a lo que es la autorregulación desde la teoría cognitiva. Lili, ahí tienes aprender a aprender y ese A está con A. Fue que mi hija fue quien me hizo, les pido disculpas por ese error, yo lo olvidé, que las diapositivas las acabé de hacer hace un minuto, entonces mi hija fue la que me colaboró en hacerme la diapositiva porque no tenía tiempo. Pensaba que tenía algún sentido el A ese ahí. Le colocaste a aprender a aprender, era A. Aprender pero a antes de una letra. No, pero es que eso se escribe aprender a aprender, no con la H. Ahí estaba el error. Pero eso no es un error gramatical, eso me lo corrigieron a mí en mi carrera. No, mami. Acá nosotros no. Bueno, chicos, les pido disculpas por ese error ahí acá. Pero bueno, importante. Bueno, listo, chicos. Esta era mi parte. Serían los dos. Yo me atrevo a decir que los dos, porque es que es un tema muy transversal. Gracias, Lidis, muy buena tu presentación. Tiene que ver mucho con la parte psicológica. Yo me iría de psicológico, emocional. La socioemocional, claro. Ellos se van a meter en la parte socioemocional. Pero es que nosotros no tenemos un espacio para trabajar lo socioemocional, creo yo. Pero se ha solicitado y yo creo que esta vez se va a abordar. Pero ahora tampoco hemos visto los contenidos que va a traer acompañamiento, gestión, por lo menos sabemos el de lenguaje porque vimos que era enfocado a la literatura,
pero lo otro no sabemos, no sabemos cómo. Pero de todas maneras, Julia, disculpa, porque es que es un tema muy bonito, la autorregulación, por ejemplo, todo tiene que ver también con la parte de gestión, ¿verdad? Más que todo, sí, y como nosotros hacemos acompañamiento, pues ahí lo podemos ir como introduciendo. Yo también lo vi, sabes que cuando Lili estaba explicando como la parte de metacognición, de autorreflexión. También se maneja eso, la parte de metacognición. Meterlo en las guías, en la parte de metacognición, en las preguntas que tenemos en las guías sobre metacognición. Ahí se pueden enfocar esa parte personal. Exacto. Muchas gracias, Liz. La señora María Vides no está aquí, ¿verdad? No la veo. No. Mira. ¿Quién sigue? Ahí hay alguien de pedagogía de la excepción. Ese es Héctor, ¿no? Héctor, sí. Héctor, ¿estás explicando? No oigo. Ay, Yo también. aló. Ahora Estoy sí. hablando como loco hace rato. Ay, Nada, no te habíamos escuchado. Tenían seguramente el micrófono, no sé qué pasó. Sí, qué pena. Bueno, voy a retomar de nuevo. Lo que pasa es que estoy tratando de grabar la sesión para tener la posibilidad de compartírsela con los demás compañeros que no están Me parece presentes. excelente porque yo no escuché la de la compañera anterior. Exacto. Entonces vamos a procurar hacerlo, pero como la aplicación del computador no me permite grabarme la voz a mí, no sé por qué, lo estoy haciendo ahora por el celular. Bueno, entonces les decía que este texto de la pedagogía de la excepción, cómo educar en la pandemia, es producto de un encuentro que tuvieron un grupo de pedagogos de la Universidad de San Andrés. Entre ellos se encuentra el autor, que es mi tío Axel Rivas, el apellido coincide. Entonces ellos aquí, a partir de esta pandemia, comenzaron a proponer ideas, sugerencias de cómo podrían, en el campo de la educación, frente a esta situación de la pandemia, trabajar en la primaria y en la secundaria. Entonces ellos inician este documento hablando sobre lo que es un mundo nuevo, este nuevo cambio que se generó, haciendo reflexiones, todas las transformaciones que hemos venido teniendo, que para la mayoría de ustedes ya son conocidas y las hemos venido tocando en el transcurso del año y el principio de este. Entonces hacen aquí una enumeración de 5 cosas que han cambiado, iniciando por lo que se ha caído la presencia, ¿cierto? Ya no tenemos esa presencia en el aula, ya no podemos ver quiénes son los estudiantes. Incluso al principio del año pasado habían docentes que apenas estaban ingresando y no le conocían las caras, no conocían las particularidades de sus estudiantes. Entonces hay una reflexión allí de cómo este nuevo mundo hizo que se cayera esa presencia. Igualmente, en el segundo punto hablan sobre cómo se ha caído el tiempo. Ya el tiempo no es el mismo con el que estábamos acostumbrados a trabajar, donde se establecía un horario que se iniciaba a las 7, se terminaba a las 12, ya el tiempo prácticamente ha desaparecido. Como se acaban de dar cuenta, nosotros trabajamos mañana, tarde, noche, incluso algunos, con excepciones, trabajan los fines de semana. O sea, el tiempo para perdido completamente. Un tercer punto hablan sobre también el desarrollo del currículo, ¿cierto? Con esta pandemia también hubo una transformación y el currículo es una de las herramientas vitales que ha sufrido una transformación de esto. El programa de que se habían hecho a principio en cada una de las instituciones han variado, han tenido que hacer unas intervenciones a los criterios, se ha reorganizado, se han generado incluso mucho más interrogantes que soluciones, que hasta el momento no se han podido dar ideas o soluciones de qué es lo que se va a hacer.
Igualmente también se ha desarmado la motivación del deber. ¿Qué quieren decir ahí al principio con que ya las fronteras de lo que se tenía que hacer, ya las normas, los manuales, todo lo de la autoridad, eso se ha ido desplazando? Entonces ya la motivación se volvió un negocio, entonces se va a imponer lo que se va a hacer dependiendo de las posibilidades que tengan para que se lo permitan. Entonces, si no tengo internet, pues no hago nada porque no tengo. O si van a mandar las guías, pues tienen que mandarlas de una manera que yo las pueda leer, porque en mi casa no sé leer. Entonces, esa motivación del deber del estudio se ha perdido. Y por último, hablan sobre una desmotivación en esa parte del nuevo mundo de lo que era la armonía. Ese equilibrio de las cosas se ha estabilizado. Estamos en un estado de excepción y a nivel mundial, y que no sabemos qué va a pasar con el coronavirus, que hasta el momento, a pesar de que hay una vacuna o una posible cura, igualmente todavía no se ha terminado esto. Entonces, a partir de esto, la pedagogía de la excepción, ellos allí tratan de crear, dicen que se deben crear nuevos caminos pedagógicos para tratar de dar una luz a la solución de estas situaciones que se han venido cayendo. Entonces ella empieza hablando primero que es necesario recuperar los rostros. Aquí se resalta la palabra conectar. En esta parte ellos proponen de que hay que buscar a los alumnos. Tenemos que nosotros como docentes permitirnos, de acuerdo a las circunstancias y la tecnología que lo permitan, conocer, ver el rostro de los estudiantes, que ellos nos vean a nosotros, buscarlos, conocer cuáles son sus condiciones actuales, conocer sus necesidades, si tienen comida, si tienen teléfono, si tienen acceso a WhatsApp, si tienen conectividad, si pues su papá los ayuda, con quién vive. Entonces eso es lo que nos invita, ese nuevo camino pedagógico, que debemos primero conectarnos con nuestro estudiante y que al mismo tiempo se les permita a ellos conectarse con nosotros para que nos vean. Hay un nuevo camino, que es el de reclasificar ese currículo y la didáctica. Entonces aquí nos hablan sobre priorizar, que lo que ya, eso es común, común no es nada nuevo para nosotros, ya lo veníamos hablando. Aquí hacen una invitación a que prioricemos lo que se debe enseñar y aprender, y que debemos de darle mayor dosis en el sentido al sentido de aprender, o sea, que eso que vayamos a enseñar o a aprender en los estudiantes, pues que sea significativo, que tenga un objetivo puntual, que no sea algo por cumplir, sino que en realidad se haga un proyecto o una actividad que esté contextualizada y que sea significativo para el ser, para la vida y para el quehacer de esa comunidad con la que nosotros estamos trabajando. En el tercer camino que propone es el de planificar con la desigualdad. Entonces aquí nos invitan a que debemos multiplicar, a trabajar entre pares, promover el trabajo en equipos, a fomentar la resolución de problemas, pero de manera colaborativa, que se multipliquen esa rutina que se multipliquen esos espacios en el que se pueda trabajar, por lo menos aquellos que tienen dificultades se puedan unir con alguien que tenga de pronto la facilidad para explicar, para entender, para ampliar el conocimiento de acuerdo a la ubicación donde se encuentre, o si están en la misma vereda o en la misma ciudad, o de pronto entre los docentes que tengan la posibilidad de compartir estrategias. Entonces que seamos multiplicadores de esas experiencias para que podamos ir avanzando en ese camino pedagógico para cambiar. En un cuarto camino está el de una nueva secuencia. Aquí hablan sobre rutinizar. Entonces nos invita a que trabajemos secuencias que sean practicables con guías para las familias, que pensemos que que esos trabajos puedan proponer unas actividades donde se invite a por lo menos hacer una lectura de 2 páginas diarias, que se continúe con ese hábito de la lectura, que hagamos actividades donde puedan generar concursos en la familia, que por ejemplo la cronolectura, tiempo, actividades lúdicas, y que dejen que se sintetice y que esa revisión de los aprendizajes se puedan ir guardando, que se puedan ir almacenando. Aquí nuevamente nos hablan sobre la creación de portafolios de las actividades que se realizan,
Bueno, aquí también mencionan sobre la evaluación formativa, que hay que revisar, ajustar, que tenemos que estar acompañando, y que esa evaluación debe ser cualitativa y en la individual, tener en cuenta las particularidades de los estudiantes en el desarrollo de cada uno de sus procesos para adquirir esos aprendizajes. Y por último, pues nos habla sobre en ese camino de crear comunidad, de reflexionar. Entonces nos invitan a que tenemos que seguir posibilitando la consecución de encuentros, bien sean semanales, donde nos podamos ver, donde nos podamos reunir a planear en equipo, entre pares. En lo posible nos invitan a que hagamos trabajos por proyectos, que esas planeaciones traten de involucrar a toda la comunidad, que se hagan proyectos de hogar nuevamente, que es importante y fundamental aquí el apoyo de los directivos para continuar motivando y apoyando y así ir recreando nuevos espacios reflexivos en el que entre todos podamos brindar alternativas y que este trabajo de la educación se vincule a todos, o sea, que lo que se planee, los espacios que se generen permitan la participación de todos. Después, en una parte de este texto, hablan sobre lo que el algoritmo educativo de la pandemia, teniendo entendido que el algoritmo es una secuencia de instrucciones para lograr ciertos resultados, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de algoritmo, casi siempre se hace alusión, pero como a una función, algo virtual, pero en este sentido de la lectura, aquí nos traba sobre el algoritmo, pero más bien hacia la didáctica, partiendo de esa contextualización de que son instrucciones para alcanzar un resultado. Nos dicen que aquí en la didáctica lo más importante que se debe tener en cuenta es la intencionalidad, saber que esto tenga un propósito con sentido, que este algoritmo educativo a partir de la pandemia genere un disfrute de aprender, que promovamos nuevamente aquí el aprender, a dejar esas prácticas antiguas que teníamos de cómo se aprendía, cómo se enseñaba, y que igual manera sigamos teniendo un cuidado extremo para no generar impotencia y frustración, que por lo menos como lo comentaba la compañera Paola, me acordé aquí del ejemplo que ella, cuando estaba leyendo esta parte del texto, de la niña que le decía que ella no quería estudiar más porque eso le estaba torturando de esa manera como se estaban trabajando, que ella estaba cansada. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en la manera como nosotros construyamos y abordemos y intentemos ser un poquito más cuidadosos en esa parte. Por último, aquí pues el autor genera unas preguntas finales que de todo esto se debe quedar en las escuelas cuando la pandemia se termine, o si la pedagogía de la excepción, pues ahí no la terminé, quedé como mochito allí. Entonces la pregunta final aquí, ahorita se la complemento cuando se la envíe, es ¿qué de esto, la pedagogía de la excepción, es un camino hacia la liberación de las aulas y nos conduce al anhelado deseo de disfrutar lo aprendido? Entonces, como para dar respuesta a este interrogante, terminan haciendo una sugerencia que debemos continuar manteniendo el contacto humano con nuestros estudiantes, que debemos hacer una reclasificación curricular que genere sentido y que multiplique las posibilidades de aprender en los contextos muy desiguales en los cuales nos encontramos, con ciertas rutinas, consecuencias, que sigamos construyendo o manteniendo ese edificio curricular usando columnas que sean fundamentales, que sean las cosas, lo que hablábamos de priorizar. Y como ya lo hemos venido realizando, y al fin esto va a ser una continua conversación pedagógica para que vayamos aprendiendo cada día. O sea, de lo que se haya dicho y lo que se esté haciendo hasta este momento no es la última palabra. Y es un proceso en el que estamos viviendo, en el que estamos aprendiendo y que continuamente pues lo tendremos que ir solventando, pero en equipo. Entonces, eso en términos generales es lo que nos invita esta lectura de mi tío Axel Rivas, que nos compartieron. Entonces, yo pienso que esa lectura, gracias, entonces se le puede compartir a los profesores. ¿Cuántas páginas tiene ese documento? Porque son 12, muy chévere.
porque tiene que ver También con se las mandé a la CDA. sí, Una tiene reflexión que muy ver- chévere. Sí, tiene que ver mucho con lo que se ha trabajado, sobre todo la armonización, que también la trabajamos ya, para que Sí. ellos ahí se den cuenta, se empapen o se apropien más de lo que se les ha venido trabajando, de lo del currículo, de los tiempos y todo eso. De la flexibilización curricular y todo eso. Sí, sí. Ah, Sí, gracias, está muy Héctor. chévere y habla y tiene un lenguaje muy claro y que invita a la reflexión. Muy chévere. Muchas gracias, Héctor. Muy bien, Felicitaciones. gracias. Muy bonito. Todos los grupos, una felicitación. De verdad que hicimos un valioso trabajo. ¿Cuántas lecturas hacen falta, Héctor? ¿Cuántas? Faltan dos, la de la señor Mari y la de Francisco. Mari por ahí está escribiendo en el WhatsApp Sí, que acabó escribió de que va a mandar un llegar, audio. que va a mandar un audio, exacto. Bueno, yo termino, lo que más hace falta es semiología y se lo monto ahí. Ah, listo. Bueno, pues, Ya nos, como dicen, nos anticipamos a lo del ciclo 1 y ya estamos como más empapados de lo que se va a La realizar. formación empieza el martes, ¿qué saben ustedes? No. ¿Quién dijo eso? nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho nada. No, están preguntando en el grupo que si Sí, yo vi inicia que el mar. María escribió, No, y me pero no, el martes si acaso el profe, ellos van a planear, ellos están, tengo entendido, en formación en esta semana. Ya la próxima listo, semana ellos planearán y no sé si de pronto vayan a utilizar los 3 primeros días de Semana Santa para formación, que lo dudo, y menos teniendo en cuenta que son 8 espacios. Yo creo que eso será para después de Semana Santa, el primer ciclo, la formación. Yo creo que sí, porque en Semana Santa mucha gente también va a estar con su familia, me imagino. Bueno, tú sabes cómo es aquí los tiempos.